Ahora es el momento de recibir a nuestro invitado, el doctor en Ciencia Política, investigador y docente de la Universidad de la República, Diego Luján. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Diego, buen día y bienvenido. Hola, buen día Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sabés, Diego, que a todos con los que conversamos, naturalmente los columnistas, pero también los invitados, en fin, a todos les hago una pregunta similar a la que te voy a hacer ahora y es, más allá del trabajo de cada uno, del rol de cada uno, en todo caso, antes que nada, como ciudadano, ¿cómo venís llevando el asunto de la emergencia sanitaria y cuáles son tus actitudes para con el salir, no salir, si tenés la necesidad de salir, si podés quedarte en tu casa, cómo haces tu teletrabajo? Imagino que vos como docente lo podés seguir haciendo. En fin, contanos en 2 minutos todo eso. Bueno, mirá, la verdad es que aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Porque hay algunas cosas que son completamente novedosas y entonces uno trata de adaptarse hasta donde puede a hacer lo que antes hacía saliendo, tratando de hacerlo desde casa. Yo, como decías, en mi rol docente, la universidad ha decidido que todo este semestre al menos se va a dictar en modalidad virtual, entonces bueno, tratando de adaptar el dictado de cursos, las tareas de gestión y de investigación a una modalidad en el hogar, así que estamos un poco en eso. Pasa que ahí la complicación siempre es cómo articular esa carga de trabajo que uno antes no hacía en el hogar con las tareas de cuidado de los niños que tampoco van a las escuelas, claro, y a los liceos y bueno, entonces nada, saliendo lo menos posible, pero hay que seguir comprando cosas, hay que seguir ahí va, haciendo algunas. Las compras las hacés, por ejemplo. Sí, traté al principio de todo este asunto de hacer pasar a modalidad virtual, pero fue un estruendoso fracaso. Yo creo que todavía, y es lógico que así sea, los sistemas no están bien diseñados. Esto fue muy repentino y entonces uno entraba en algunas páginas o en una aplicación de un supermercado y le daba la opción de envío para dentro de 15 días. Y yo, no, es practicable, entonces está. Uno con las precauciones del caso sale y compra. Obviamente sale uno solo, un solo miembro de la familia, como se recomienda, y bueno, sin tratar de entrar tampoco en pánico ni en una situación de alarma, ¿no? Cuidarse y bueno, y que pase lo que tenga que pasar. ¿Y tapabocas sí o no? Y si es sí, ¿desde cuándo? No, tapabocas desde hace un par de días nomás, porque vamos a recordar, dicho sea de paso, que al principio de toda esta situación el tapaboca no solamente no era recomendado, sino que era de uso únicamente para el personal de la salud. Así bueno, yo te comento, Diego, otro aspecto que podríamos analizar de todo esto es cómo lo sabido, lo hecho, lo relatado cambia ya no mes a mes, de hecho esto lleva apenas un poquito más de un mes, sino semana a semana, día a día y a veces hora a hora, ¿no es cierto? Claro. Y en esta dirección yo he entrevistado, pero cuando digo yo, lo han hecho todos mis compañeros, colegas de todos los medios, a distintos médicos o referentes vinculados al de la salud, que no solo entendían que no debía usarse el tapaboca, he escuchado algún comentario incluso diciendo que hasta podía ser nocivo o contraproducente. Exactamente, esa era la posición dominante, la que salía por los medios al principio de la emergencia. Luego eso fue revirtiéndose y entonces acá en casa empezamos a adoptar. Uno nunca sabe hasta qué punto esto realmente tiene sustento o no, y como uno es un completo ignorante acerca de esas cuestiones, lo que hace es tratar de hacer un poco de caso hasta donde puede a la gente que sabe, y la propia gente que sabe está también en una situación de incertidumbre y, como decía yo al inicio, aprendiendo sobre la marcha igual que nosotros en sus disciplinas. Así que hay que tratar de encarar esto de la mejor forma posible y bueno, esperando retomar la normalidad o algo parecido a la normalidad lo más pronto posible. Sí, una normalidad que seguramente va a verse desde distintas perspectivas y con distintas adjetivaciones, atravesados por hechos que probablemente llegaron para quedarse, ¿no?
Y bueno, sí, es probable que la normalidad tal como la conocimos antes de la emergencia no vuelva, digamos, a presentarse. Yo tampoco creo, pero estoy pasando nomás, porque en realidad es solo una opinión como la de cualquiera, no tengo, digamos, ninguna acreditación al respecto, pero pienso que tampoco hay que entrar en una situación de colapso, de fatalidad de la civilización, ¿no? O sea, esto será, yo creo que es la primera, a lo mejor, situación que atravesamos de este tipo, con una sociedad tan global, tan hiperconectada, y entonces hay mucho de ese efecto más que del efecto propiamente biológico, ¿no? Uh-huh. Que en algún momento se podrá analizar, los especialistas podrán analizar cómo discriminar el efecto estrictamente biológico de la enfermedad del efecto más, si se quiere, social o mediático, que creo que también está contribuyendo a una percepción quizás algo más apocalíptica de lo que de pronto la enfermedad en sí misma implica. Pero bueno, es una opinión pensando en voz alta nomás. Pero en todo caso, cualquiera de estos vectores están siempre salpicados, atravesados, o estos mismos atraviesan la conducta, la acción política de los seres humanos en general, como bichos políticos, pero también la de las élites políticas, lo que hacen la política, los que viven la política. Y en ese sentido me gustaría tus primeras reflexiones acerca de este momento político que también nos toca vivir. ¿Cuáles serían los comentarios más subrayados que harías? Bueno, a ver, creo que lo primero es dimensionar la oportunidad, ¿no? El momento en el que esta emergencia sanitaria irrumpe en el país, y al respecto creo que desde el punto de vista político cae en un mal momento, en un muy mal momento. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad es una situación completamente novedosa, que no tiene marcos de referencia previos sobre los cuales actuar, basados en la experiencia, y agarra al país y al gobierno en un recambio que no solamente es un recambio de gobierno, sino que aparte es un recambio vinculado a la alternancia, es decir, que hay otra coalición, otro conjunto de personas que se hacen cargo del gobierno en su totalidad, y por lo tanto allí hay una pérdida de memoria, si se quiere, institucional, más allá de los esfuerzos que se hagan en los distintos ámbitos por la continuidad. Y entonces creo que agarra un gobierno que todavía no estaba debidamente implantado en el Estado y en las distintas esferas de la administración pública, y eso lo obliga, digamos, a aprender rápido, ¿no? Ajá. Entonces creo que eso es efectivamente un problema, ¿no? No es lo mismo que esto haya agarrado a un gobierno con un músculo ya hecho en cada uno de los sectores del Estado, que lo agarre en una situación todavía de implantación imperfecta. Dicho esto, de todos modos hay que reconocer, y me parece que hay cierto consenso al respecto, que la reacción del gobierno fue rápida, fue contundente, fue temprana, y que creo que con el correr de los días el gobierno, sobre todo en los primeros días de esta situación, aprendió rápidamente a comunicar y a comunicar bien, y a mí me parece que eso es parte de lo que está explicando, por un lado, los resultados más o menos buenos, aunque no hay que en esto cantar victoria, y además los índices de aprobación tan altos que está exhibiendo el gobierno y en particular el presidente. Bien, y porque justamente apenas iniciaste vos el enunciado, cae en un mal momento que curiosamente, alguien hasta podría decir paradójicamente, este mal momento en que cae semejante asunto, además de características globales, no solo no parece deteriorar la imagen de los nobles gobernantes, sino que termina siendo paradójicamente como un aliado, y el público está advirtiendo que el gobierno en general, el presidente en particular, están haciendo las cosas bien, naturalmente apoyándonos en las encuestas que han evaluado eso precisamente a un mes de instalado el gobierno de la calle Pou, ¿no? Claro, sí, pienso que ahí hay un efecto cuando uno evalúa la gestión del presidente, cuando el presidente tiene algunos días en el gobierno, es bastante obvio que
en realidad es más una expresión de deseos, una carta de crédito, si se quiere, como suele decirse a veces vinculado a este concepto de luna de miel, que en ciencia política es tan utilizado, que a una evaluación, digamos, a conciencia de lo que todavía no sucedió. Entonces, me parece que en las mediciones iniciales por decir algo, en el primer mes, siempre muestran, incluso en los periodos anteriores, siempre muestran niveles muy altos. Yo creo que, por ejemplo, Equipos le da alrededor de un 65% de aprobación en su primera medición, y eso es bastante consistente. Lo mismo sucede con Cifra, con las primeras mediciones de otros presidentes anteriores. El tema es que aquí hay, como tú decías recién, y yo comparto, un efecto de la crisis que en general actúa como un elemento digamos, aglutinador detrás del gobierno, habitualmente, en particular cuando son shocks exógenos, digamos, que no pueden ser atribuidos a la propia gestión, ¿verdad? Y entonces ahí me parece que la evaluación es más una evaluación de cómo el gobierno está haciendo frente a la emergencia que la evaluación de la gestión en general, que, como decía hace un ratito, todavía no se ha podido realmente desplegar siquiera en sus primeras fases, ¿no? Claro. Recordemos que en época de normalidad, hoy en día estaríamos discutiendo sobre la ley de urgente consideración. Y no del modo en el que estamos discutiendo hoy, sino ya con el tratamiento parlamentario, muy posiblemente con la ley ya cumpliendo sus primeros pasos dentro del Parlamento e incluso quizás ya recorriendo el camino de la segunda cámara, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí la evaluación es más una evaluación de gestión de crisis que de gobierno propiamente dicha. Exacto, lo que termina, insisto con el término para que nadie pueda malinterpretar el comentario o sentirse afectado, lo que termina paradójicamente, el coronavirus, el COVID-19, la emergencia sanitaria termina siendo, por el momento al menos, un inesperado aliado del gobierno de la calle Pou para cómo el público está observando su gestión, ¿no? Sí, creo que sí, hay un efecto, digamos, que capitaliza el gobierno. Ojo, tiene que también saber capitalizar. Yo me gusta ver esto como un stock de aprobación, pero también hay una tasa de desgaste, ¿no? Entonces, lo que nos muestra una mirada retrospectiva hacia otros periodos de gobierno es que el stock inicial de aprobación habitualmente es alto. El de la calle Pou es particularmente alto, quizá comparable con el de José Mujica, pero en general son altos, ¿no? Entonces, lo que distingue a un gobierno de otro no es tanto ese stock inicial de confianza o de aprobación, sino la tasa de desgaste, es decir, a qué velocidad los gobiernos y en particular los presidentes empiezan a perder ese stock inicial. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que, quizá como tú decís, aquí hay un elemento a favor del gobierno, porque bueno, la opinión pública se galvaniza y tiende digamos, a ponerse detrás de esta causa nacional, claro. Pero luego va a venir la política, luego va a venir la normalidad, entre comillas, y entonces allí va a aparecer este asunto que para mí es más importante que el stock inicial, que es la tasa de desgaste, ¿no? A qué velocidad el presidente pierde ese stock inicial. Si el presidente es capaz de mantener un buen tiempo esa aprobación, aunque no sea tan alta, pero de todos modos alta, es posible entonces que su gestión vaya a haber capitalizado de un modo más sustantivo este asunto. De lo contrario, habrá sido simplemente un empujón inicial, ¿no? Al pasar señalaste en tu reflexión que de algún modo estaríamos ahora en una circunstancia más o menos previsible conversando sobre la ley de urgente consideración, sus primeros, si corresponde la adjetivación, si es necesario que recorra ese camino tan excepcional y naturalmente después los propios contenidos, ¿verdad? Y bueno, también hubiésemos estado discutiendo acerca del aumento de las tarifas, cosa que pasó increíblemente debajo del radar de la consideración pública en este momento, además de inmensa crisis sanitaria, pero también económica, ¿no? Entonces, quiero plantearte lo siguiente a modo de reflexión para luego de la pausa. Vos decías, esperemos que de alguna manera la normalidad de la política nos permite abordar los temas. Y a modo de hipótesis, ¿resulta verdaderamente
llamativo, curioso, digno de ser analizado por ustedes, el hecho de que aún en estas condiciones, con un parlamento que ni siquiera está funcionando en forma presencial, o por lo menos no en forma presencial habitual, se insista en mandar una ley con determinadas características a propósito de la urgente consideración. Una ley que además aborda distintos tópicos, distintos temas, muy, muy distintos los unos a los otros. El hecho que el gobierno, que el doctor Lacalle Pou, que el presidente de la República, aún así decida hacerlo ahora, ¿no será justamente evitando ese posterior e inevitable desgaste que cualquiera, hasta el más cra de los cra, sufriría, y es aprovechar este inesperado viento a favor que le otorga la crisis sanitaria para de alguna manera, y de paso sin gente en la calle, procesar esta discusión? Lo vemos luego de la pausa. ¿Te parece, Diego? Con mucho gusto. Diego Luján nos está ayudando a poner la mañana en camino. Es el doctor en ciencia política, omití decir, doctorado en la Universidad de San Martín, ¿verdad? Sí, la Universidad de San Martín de Buenos Aires. Bien, y además docente, investigador aquí en la Universidad de la República. ¿Usted tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión? Puede enviarla a través del WhatsApp 099-894-987. También está en nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, seguimos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7, estamos escuchando a Chabela Vargas y también estamos conversando con Diego Luján, el doctor en ciencia política, investigador y docente. Diego, ¿qué explicación de carácter político puede tener que un gobierno insista, que un gobierno recién instalado insista con una ley muy especial, no solo en los contenidos, sino también en las características de la discusión, en este contexto que es de características globales, y que cualquiera podría decir, no es momento para charlar todo esto, ¿verdad? Y sin embargo el gobierno insiste. ¿Con qué objetivos, en qué dirección, con qué propósitos entendés tú? Bueno, a ver, me parece que acá hay que todavía distinguir una cuestión que es importante, y es que el proyecto de ley de urgente consideración todavía no ha ingresado en el Parlamento, si bien se ha distribuido entre las distintas bancadas y los coordinadores de bancada el contenido. Así la discusión está centrada en cuándo es el momento oportuno, desde, me parece a mí, al menos dos perspectivas. En primer lugar, desde la perspectiva propiamente sanitaria, es decir, bueno, ¿cuáles son las limitaciones reales, materiales, físicas que los legisladores individualmente considerados o colectivamente considerados van a tener para trabajar? Es decir, para trabajar en sus despachos, para trabajar en las comisiones, para trabajar en el pleno, para recibir a los interesados de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Entonces, así hay un primer asunto, cómo el propio Parlamento se va a regular en su forma de trabajo. Sí. Y a mí me parece que así claramente hay un momento, digamos, vamos a decir, no es una buena oportunidad desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del trabajo parlamentario. Creo que claramente se ve limitado en su accionar. Luego el segundo punto de vista, que me parece que por donde iba tu pregunta, es el punto de vista político, es decir, si es una buena oportunidad ahora política para presentarlo. Y a mí me parece que ahí si uno se pone en los pies del gobierno, probablemente tu razonamiento inicial es correcto, ¿verdad? Vuelvo a repetir, poniéndose en los pies del gobierno. Entendido. Porque uno dice, bueno, si uno tiene un momento en donde, por un lado, el gobierno está siendo bien evaluado no solamente en la figura del presidente, sino de los ministros, en donde, por otra parte, si se quiere, tengo al Frente Amplio reculando, tratando de resolver ese dilema de la colaboración a un gobierno bien evaluado en un momento de crisis y la confrontación para la que estaba preparado, ¿sí? Y además, encima tengo al Frente Amplio imposibilitado, no solamente al Frente Amplio, sino también a los sindicatos,
a las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, los tengo de algún modo limitados, al menos, en su capacidad de incidir en la calle, por ejemplo. Entonces tengo un escenario muy favorable y es posible entonces que así el gobierno haya evaluado eso. Luego, si uno sale de los pies del gobierno y se pone en los pies de la ciudadanía, me parece que el escenario, desde el punto de vista político, tampoco es el mejor, ¿sí? Precisamente por esto, porque me parece que fuerza a la oposición, y a la oposición no solamente política, sino social, empuja de algún modo a esas fuerzas a un escenario de mayor confrontación, cuando todos los indicadores de la crisis van en una dirección opuesta, ¿sí? Entonces, a mí me parece que ahí el gobierno, efectivamente, si como se presume en los próximos días, me envía el proyecto, entonces va a haber priorizado como estrategia política un momento de conveniencia, y me parece que no está ni bien ni mal, pero está bueno distinguirlo de si es la conveniencia del gobierno o es la conveniencia de algún modo del sistema en general. Ahí está, y justamente quería ir a que nos ayudes a abordar esa reflexión más de carácter académico o filosófico político, no sé exactamente cómo adjetivarlo, porque uno podría hacer este razonamiento. En la medida que los gobiernos son legítimos, las acciones que los gobiernos, en tanto actores políticos, hagan para su conveniencia, son por lo tanto legítimas y tienen que ver con el funcionamiento democrático que incluye por naturaleza que, digamos, las distintas miradas sobre las cosas, la competencia política, etcétera, etcétera, y por lo tanto no habría que hacer reproches de ninguna naturaleza. Sin embargo, junto a eso, parece ir, y la pregunta es, no siempre por la misma calle, lo que podríamos llamar asuntos vinculados a la calidad democrática, que de pronto la calidad institucional, democrática, no sé tampoco si estoy usando los mejores términos, si desde ese lugar a veces la conveniencia de un partido, de un gobierno, repito, legítimo y dentro de la norma y de la ley, aún así puede verse adjetivada como de mayor fragilidad en cuanto a la calidad democrática y que debería estar mirando otros asuntos más allá de los intereses. Fui un poco complicado, me parece, pero vos que sos profe, seguramente sabrás separar paja de trigo. No, a mí me parece que diste en el clavo de una discusión que es añeja, ¿no? Al menos en la filosofía política y en la ciencia política en particular, que es esta tensión entre, si se quiere, para llevarlo a algunos términos que en ciencia política utilizamos habitualmente, distingue, digamos, la legitimidad de origen de la legitimidad de ejercicio, si se quiere, de un poder político, ¿sí? Un poder político puede ser legítimamente instituido en la medida en que ha cumplido con ciertos procedimientos y requisitos que están dados por el contrato social, que básicamente es una constitución y el resto de las normas, pero luego también hay espacio para el ejercicio de ese poder que tendrá una legitimidad de origen, pero se ejercerá de un modo más o menos legítimo, y esto siempre a los ojos de quien lo vea. Claro. A mí me parece, sin pronunciarme sobre el fondo de la cuestión, porque realmente no es una cuestión para saldar, digamos así, pero me da la impresión de que así como los gobiernos del Frente Amplio en muchas ocasiones de algún modo, por usar un término actual, ninguneaba a la oposición cuando, vamos a recordar, cerraba los acuerdos hacia el interior del Frente Amplio, estaba todo sujeto con pinzas y llevaba el paquete al Parlamento para ser votado. Uh-huh. Y ahí podría haber también una discusión en su momento, y yo en ese momento asumía que era parte de la digamos así, las prerrogativas que tenía el gobierno. El gobierno tenía mayoría en el Parlamento, por lo tanto podía aprobar la legislación, entonces tenía que negociar con esa mayoría, y la mayoría estaba dentro del partido. En este caso, yo adoptaría una visión similar, sin por eso saldar la cuestión de fondo, es decir, el gobierno tiene mayoría, sí, tiene una coalición que le da la mayoría en ambas cámaras. Mayoría que, por otra parte, para este proyecto de ley en particular no necesita, ¿verdad? Pero que de todos modos la tiene. Por tanto, si la oportunidad desde el punto de vista sanitario, como decía al inicio, no es la mejor,
y creo eso. Y la oportunidad desde el punto de vista política tampoco es la mejor, y también creo eso. De todos modos, el gobierno puede avanzar con el proyecto de ley, tiene la mayoría, tendrá por supuesto luego que hacerse cargo de esa decisión, ¿sí? Tendrá luego que buscar desactivar los focos de conflicto que esta propia decisión inicia, ¿verdad? Claro. Pero bueno, yo supongo que eso estará dentro de los cálculos que el gobierno hace, sabrá que esto, del mismo modo que negar la cadena de radio y televisión al PIT-CNT va a tener costos. Bueno, quizás también el envío del proyecto de ley de urgente consideración, cuando la realidad sanitaria y política está diciendo que no es la mejor oportunidad, también probablemente tenga costos, y no hay gobierno sin costos. Por lo tanto, supongo que esto formará parte de la ecuación, digamos así. Claro. Lo muy interesante que, de acuerdo a la historia y a la cultura política del Uruguay, los focos de conflicto, como recién lo dijiste, incluso los potenciales costos políticos, en alguna medida, no es la única, por supuesto, ni siquiera necesariamente la más legítima, pero en alguna medida se traducen con lo que en la jerga llamamos gente en la calle, ¿verdad? Y en este contexto no habrá, porque no se puede, gente en la calle. Claro, exacto, sí, y yo creo que, como decía hace un rato, ese es uno de los puntos que el gobierno seguramente, aunque no lo reconozca públicamente, tomó nota, ¿verdad? Tomó nota de que tiene un frente amplio. Por eso yo decía estos dos factores, ¿no? Por un lado, un frente amplio que se había preparado para, de algún modo, dicho como una metáfora, se había preparado para la batalla, y de algún modo tiene que recular en esa posición y adoptar sobre la marcha una postura mucho más colaborativa y de compromiso institucional, si se quiere, ¿sí? Porque el Frente Amplio se había preparado para la batalla de la ley de urgente consideración, que en teoría iba a ingresar en un primer momento, el 2 de marzo, y luego inmediatamente para las elecciones departamentales. Bueno, la emergencia disolvió esos dos focos de confrontación que estaban por delante, y eso obligó al Frente Amplio a adoptar una postura mucho más de entendimiento que no estaba prevista, ¿sí? Entonces, por un lado, el gobierno tiene al Frente Amplio de algún modo descolocado en su rol de oposición, y por el otro lado tiene contenida la protesta social por la vía de la emergencia sanitaria. Entonces, este combo creo que es lo suficientemente atractivo para el gobierno para considerar presentar el proyecto, aún, como decía, en un contexto en el cual creo que no es conveniente. Y ya que hablaste del rol de la oposición y su papel, me gustaría que un minuto por lo menos le dediques, porque da la sensación, suscribiendo lo que vos estás señalando, que el Frente Amplio no solo se quedó sin libreto porque el libreto que tenía ya no funciona o se lo quitaron, sino que da la sensación que no está encontrando espacio para generar uno nuevo, ¿no? Porque si se vuelve muy crítico con los comentarios del gobierno, puede ser adjetivado, un asunto que me parece que en la batalla discursiva está ganando el gobierno, de apátrida, tratar de generar perfilismos políticos cuando la nación lo que necesita es unidad. Pero a su vez, cuando genera instancias de encuentro y manda una plataforma política, programática, esta, por lo menos hasta ahora, da la sensación de ser bien recibida, pero no tenida en cuenta, y tampoco encuentra como mucho lugar ni derecho al pataleo, ¿no? Sí, tal cual. Lo veo bastante parecido a ese resumen, Alejandro. Yo creo que hay un momento de aprendizaje del Frente Amplio que va a tener que pasar, de cómo pararse frente al gobierno. En esto el gobierno es nuevo, pero el Frente Amplio en ese rol también es nuevo, más allá de que alguien podría decir, pero los 30 y pico de años de historia del Frente en la oposición, sí, está bien, pero es otro momento histórico, ¿no? Luego de 15 años y 3 gobiernos sucesivos, hay que, en todo caso, si se quiere, reaprender a hacer oposición. Ahora, me parece que como parte del menú de esta, si se quiere, descolocamiento del Frente Amplio, habría que agregar un dato que me parece relevante. La emergencia sanitaria obligó al gobierno a adoptar una serie de medidas, todas yo diría, al menos no contempladas al inicio y, para decirlo mejor, opuestas a las preferencias sustantivas que el gobierno tiene, con las cuales el gobierno hizo campaña, con las cuales el gobierno
accedió al poder y entonces ahí me parece que en ese descolocamiento del Frente Amplio también influye el hecho de que el gobierno haya salido rápidamente a ofrecer un menú de políticas, si se quiere, distributivas, impositivas, que están mucho más en línea con lo que el propio Frente Amplio de pronto podría haber a priori utilizado, que lo que uno podía pensar de un gobierno que venía con la etiqueta de la austeridad, con la etiqueta del compromiso fiscal, con la etiqueta de la eficiencia en el uso de los recursos públicos, y de pronto tiene que adoptar un giro, digamos, importante en materia de políticas públicas y promover políticas distributivas, colocar impuestos, subir tarifas, todas cuestiones que el actual gobierno le achacaba al Frente Amplio cuando estaba en la oposición. Entonces ahí me parece que estamos viendo por el momento un sistema político que no está funcionando con sus pautas habituales. Es decir, esto no es solamente para el Frente Amplio, vale también para el gobierno, defendiendo una serie de políticas que criticaba cuando estaba en la oposición hace algunos meses. Sin embargo, el gobierno hace todo eso que decís vos clarísimamente, pero hay una raya que no cruza, ¿no? Da la sensación, porque los impuestos a los que aludiste, en todo caso, afectan a personas que tienen salarios relativamente buenos, pero que están en el ámbito de lo público, con todo lo que ello implica del relato y del estigma que tienen los trabajadores públicos en el Uruguay. Y además, las tarifas, en todo caso, esas sí que son pagadas por todos, pero hay otro sector que parece incluso explícitamente, que se ha señalado, no solo no será tocado, sino que deliberadamente no será tocado, ¿no? Sí, claro. Sí, a ver, el gobierno actual está funcionando, como yo decía, con pautas no esperables, y está bien que sea así. La oposición pasa lo mismo porque es una situación de emergencia, pero no deja de ser un gobierno que viene desde la derecha. ¿Sí? Entonces allí hay una serie de compromisos programáticos, una serie de incluso de convencimientos ideológicos e intelectuales acerca de cómo funciona el mundo que no cambian, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, me parece que la situación de anormalidad no ha llegado al punto de transformar a un gobierno de derecha en un gobierno de izquierda. Me parece que a ese punto no se han trastocado tanto las cosas, pero sí es cierto que esta emergencia ha dislocado un poco a los agentes políticos, y en la medida yo creo que la normalidad empiece a asomar, esperemos que pronto, las pautas de comportamiento político deberían ir también normalizándose o tendiendo hacia la normalidad. Pregunta Gerardo en el final, que manda además abrazos. Buen día, gente. ¿Será Cabildo Abierto la oposición más dura? Parece que el primer llamado a sala de 2 ministros va a ser, si se vota, de Cabildo Abierto. Lo dice Gerardo, que va en línea con lo que dijo la semana pasada nuestro común amigo Daniel Buquet, en el entendido de que el senador Manini Río, estamos hablando antes de los comentarios que hizo el 14 de abril, por supuesto, ¿no? El senador Manini Río estaba haciendo el mejor trabajo como senador de la oposición. Bueno, sí, a ver, comparto en parte eso, ¿no? Porque, digo en parte porque luego tenemos estos sucesos del que tú relatabas recién que vienen a poner un poco el fiel de la balanza un poco más equilibrado. Sí, cito, perdón, Diego, quiero citar la frase textual. Manini se manejó como opositor mejor que el Frente Amplio. Claro. En ese momento, cuando vamos a recordar que Manini ha salido tanto durante la transición como en los primeros días de gobierno a marcar un perfil muy fuerte dentro de la coalición de gobierno. No solamente él, sino también algunos de sus principales referentes, legisladores, criticando incluso recientemente a los que son compañeros de gobierno, porque finalmente la coalición multicolor está a cargo del gobierno. Yo lo que decía es que comparto parcialmente ese diagnóstico, esa idea, porque en realidad lo que puede llegar a suceder o puede estar sucediendo es que el gobierno haya aprendido muy bien del Frente Amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que el Frente Amplio durante mucho tiempo era difícil realmente para los partidos de oposición entrar con una crítica profunda, porque el propio Frente tenía una diversidad tal de posiciones que era gobierno y oposición a la vez. ¿Te acordás que alguna vez conversamos, no sé si contigo en particular, pero se había generado la idea que el Frente Amplio había logrado en Uruguay lo que el justicialismo hace décadas había logrado en Argentina? Claro, que la discusión se centrara por extremos, pero dentro de un mismo partido. Afuera ni siquiera sé quién sos.
Totalmente, y eso es un rasgo propio de un sistema político que no es estrictamente característico del Uruguay, ¿no? No digo que esté pasando, pero digo, puede llegar a pasar que la diversidad, la heterogeneidad interna de la coalición multicolor nos ponga en una situación al menos similar o asimilable a esa situación en la cual hemos estado en algunos momentos bajo gobiernos de Frente Amplio. Es decir, la heterogeneidad de la coalición de gobierno finalmente se expresa en perfilismos, en este tipo de salidas en donde uno realmente tiene dudas desde qué lugar habla, en este caso Manini cuando habla, ¿no? Está interpelando al gobierno del que forma parte. Es un comportamiento extraño, y sobre todo, y esto sí lo hemos hablado en alguna oportunidad, teniendo en cuenta que el gobierno tiene en la coalición a este agente Cabildo Abierto, que es un agente político nuevo, sin historia, sin antecedentes, con todo lo bueno y todo lo malo que eso puede tener, más allá del juicio de valor, y por lo tanto no hay así una historia en la cual a la cual acudir, porque son en general legisladores que se están iniciando, ¿sí?, en esto. Entonces el comportamiento de un partido nuevo en una coalición, y un partido que tiene un peso importante en la coalición, creo yo que va a deparar futuras novedades para ir analizando con el tiempo. Y todo eso deparará futuros encuentros, mi querido Diego Luján. Gracias por todo. Bueno, encantado, a las órdenes. El politólogo, doctor en ciencia política, investigador y docente Diego Luján, de la Universidad de la República, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.